Hola, hola a todos y todas. Hola, hola, Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Fuera de la Sala, un espacio para sacar la vuelta. recargado. Eh, Recargado, sí, 2.0, aunque las conexiones a veces nos juegan malas pasadas, ¿cierto? Aquí estamos nuevamente. Y voy a dejar que se presenten nuestras invitadas y también, bueno, a nuestro profe habitual, ¿cierto? A los que somos habituales. Bueno, hola, yo soy Gabriela León, de cuarto medio del Liceo Pedro Montt, y estoy muy alegre de estar aquí otra vez. Vicky, ¿te escuchamos? Ah, hola, yo soy Victoria Vicky, ya soy parte del equipo y volví. También soy de cuarto medio del Liceo Pedro Montt. Profesora. Bueno, yo soy la profe de lenguaje, profe ambos. Y Yo soy Felipe, profesor de filosofía. Y iba a traer hoy día mi pijama Selknam, pero parece que no era apropiado para el capítulo de hoy. Ya sabremos no, por qué. de hecho, ya estás un poco ridiculizando con la afirmación que acabas de decir. Ya, cancélenme. Acabas de exponerte, Felipe. Me autofuno. Perdón, perdón. Pero antes de partir con el tema que hoy nos convoca, ¿cierto? Que es la apropiación cultural, queríamos un poco dar un cierre, ¿verdad? Acotado a lo que fue nuestro último capítulo, ¿cierto? Capítulo 3, sobre la cultura de la cancelación, porque ahí los minutos de Zoom, perdón, nos jugaron una mala pasada, y nos quedamos ahí con algunas cosas en el tintero, sobre todo Gaby, ¿cierto? Que estuvo en ese capítulo, así es que Gaby, te damos el pase para que puedas ahí darle una conclusión o exponer, ¿cierto? Lo que te quedó en veremos. Bueno, las ideas que tenía en ese momento como que están dispersas en mi mente, entonces no me voy a extender mucho. Básicamente lo que yo iba a decir es que, bueno, le iba a responder algo a Andrea, pero no recuerdo muy bien qué era. Pero es que, como habíamos dicho, si se usa la cancelación es porque no se debe aplaudir ciertas ideologías o pensamientos de odio o porque los canales de justicia no funcionan siempre. Entonces, por ahí la cancelación tiene puntos positivos. Además que no creo que se deba perdonar a una persona que ha por lo menos violado o asesinado. O sea, eso es algo más fuerte y grave y no creo que sea opción decir que puede ser que hayan cometido un error. O sea, no creo que deba tomarse a la ligera, sino que es algo fuerte. Un deber de sancionar, simbólicamente tal vez. Bueno, no tan simbólico. No, claro, el problema es que, claro, la cultura de la cancelación, o sea, no existe la ley establecida, ¿cierto? Para qué cosas son funables, qué cosas no. Entonces tenemos de repente esa libertad de que cualquiera puede funarte, ¿cierto? Y de repente, bueno, son algunas funas ganadas y otras no tan ganadas, quizás, ¿cierto? Entonces, ese es como un arma de doble filo, ¿verdad? Por un lado, como tú decías, puede ser bastante útil, ¿cierto? Cuando la justicia no da cuenta, ¿cierto? O se trata de gente que es muy poderosa, que ha estado impune por mucho tiempo, pero por otro lado también expone, ¿cierto?, a gente que quizá no es culpable o gente que no se merece, digamos, ser cancelada. Exacto. ¿Cierto? Muy en la lógica tal vez del vehículo que utilizan, o sea, las redes sociales que decíamos el otro día que es donde mayormente se dan, permiten eso también. Hay una suerte como no sé si de falta, pero de límites poco claros a veces. Y eso permite ese doble filo en varias ocasiones. Bueno, pero muchos de los puntos importantes acerca de este tema los tocamos en el capítulo anterior, así que hacemos el link para que puedan revisarlo. No sé dónde está eso, pero en nuestro canal de Instagram o Aquí En el perfil. suscríbanse,
Me gusta. Panita y todo. Compártanlo. Pero no importa. Bueno, y Bueno, hoy día... dale. dale. El tema que nos convoca hoy, ¿cierto? Era un término que también yo creo que es bastante actual y que estamos conociendo, quizá, que es la apropiación cultural, ¿cierto? O al menos de lo que se habla más. Yo no sé cuántos años tendrá esta expresión, ¿cierto? Pero es algo de lo que ahora estamos escuchando hablar, ¿verdad? Los últimos 2 o 3 años. Me gustaría saber qué es lo que entienden o cómo conciben, ¿cierto?, esta expresión, si es que existe o no existe, porque para algunas personas la apropiación cultural no es tal, ¿ya? Así es que me gustaría saber en este caso la opinión de las chicas, ¿cierto?, de Vicky y de Gaby, sobre qué es lo que entienden sobre apropiación cultural. La Vicky y la Gaby. Bueno. La Vicky y la... Oh, ¿verdad? Pero eso es muy antiguo, ya no saben de qué lo que es, no saben. Google. La Gaby, ¿qué habla? Chiquillas. Sí, dale. Yo considero que la apropiación cultural sí existe y sí es un término que deba, o sea, que deba ser reconocido. Y consiste básicamente en quitarle o usar como accesorio algo propio de una cultura que no es a la que uno pertenece. Básicamente. Exacto. Tal vez... Vicky, ¿te gustaría agregar algo más? ¿Sí? No, y también considero que es un término que es real y que se usa correctamente. Pero, o sea, creo que es lo mismo, o sea, sacar rasgos de algún rasgo, algo, y hacerlo, volverlo moda quizás, o usarlo sin saber el trasfondo de dónde viene, o algo así, quitarle algo a algún tipo de cultura, ya sea de cualquier tipo, la verdad. Quizás el profe Felipe nos podría explicar por qué escogió esos italianos de fondo para hablar acerca de la apropiación cultural. ¿Qué es lo que entiende por apropiación cultural? No sé si voy a ser capaz. Veamos si lo podemos resolver. Pero antes de los completos, o italianos, quizás sería, bueno, dos cositas. Una, estamos con delay, así que a veces nos vamos a estar en la duda de quién habla, quién no habla. Pero a mí me gustaría tal vez decir que los elementos que pusieron la chica acá sobre la apropiación cultural son súper importantes y quizás podríamos agregar que hay una característica propia de este fenómeno que es como una asimetría. Es decir, hay una cultura dominante que toma o rescata elementos de una cultura que no es dominante o que ha sido oprimida. Esta idea, por ejemplo, de los gringos o de los turistas norteamericanos, a lo mejor que vienen a Latinoamérica y lo primero que hacen es montarse un chaleco inca, ¿cierto? Con un gorrito boliviano. A lo mejor ese elemento es como propio de eso, ¿cierto? Quitan el simbolismo o la carga histórica que puede tener un elemento como el gorro, como el chaleco, o u otro, X, y lo utilizan con afanes como de diversión o algunas marcas incluso como con afanes comerciales. O sea, lo que conversábamos al comienzo de este pijama Segnam que salió hace unos pocos meses de una marca chilena que vendía una línea de pijamas con esos diseños, con el solo afán de venderlo, fue rápidamente cancelada, tal vez, no sé, fue rápidamente censurada por esa pretensión comercial con algo que tenía una carga histórica potente. Yo le compraría uno. Muy bien, muy bien. Con los completos ahí. Claro, justamente es cierto, la apropiación cultural no vendría a ser lo mismo que el intercambio cultural, ¿cierto? Ni que la apreciación cultural, sino más bien algo con lo que también ustedes han dicho, una especie de caricaturización, ¿cierto? No necesariamente a conciencia, ¿cierto?
¿cierto? Pero sí, claro, quitarle esta dimensión, Felipe dijo histórica, puede ser espiritual, ¿cierto? El significado que tienen determinadas expresiones culturales, ¿verdad? Y bueno, de cada país, de cada nación, y claro, justamente desde una cultura, ¿cierto?, que es como la dominante, hacia otra que ha sido oprimida, marginada, ¿cierto?, históricamente. Y desde ese punto de vista, bueno, yo debo admitir que, aunque no me considero cultura, digamos, la cultura dominante, me he disfrazado de Pocahontas. Y cuando dije, apropiación cultural, dije, oh, qué horror. Sí, pues esa cuestión como de disfrazarse así como de indio o de india, ¿cierto? De repente es lo que ha molestado en ciertos círculos, ¿cierto? Porque desconocemos completamente qué es lo que significa, no sé, pues la pintura en el rostro, o por qué, no sé, la pluma, o no sé, el elemento que sea, ¿cierto? Y lo volvemos disfraz, ¿ya? O lo volvemos como un asunto, digamos, meramente estético, si es que hablamos también desde la moda. Muchas personas, por ejemplo, se plantean la reflexión también si es meramente una apropiación o una apreciación cultural. O sea, si hay como, si lo hacen porque hay un gusto, una necesidad como de validar de alguna manera, y ahí se producen conflictos, digamos. Hay gente que dice que no, porque están vaciando de contenido algo que sí tiene contenido, y otra gente como que reclama que es demasiada gravedad frente al mismo hecho. No sé, ¿qué opinan ustedes, chicos? Fui a Profe, cerrar la ventana, me perdí. ¿Apropiación o apreciación? en ese sentido, yo creo que, o sea, ambos términos están bien dichos, pero tienen diferencias. Por ejemplo, una apreciación cultural es que, por ejemplo, algo de la cultura colombiana o de la cultura chilena, entonces yo, por ejemplo, no sé, lo hago, o sea, si sea una comida o algo que a mí me guste de acá, pero que no tiene un trasfondo cultural y que no se tome como que se está ridiculizando esa cultura. Por ejemplo, si es apropiación cultural, es por ejemplo usar las dreadlocks, que son ya trenzas africanas y que tienen un trasfondo hacia la cultura de los negros de una comunidad minoritaria que la está utilizando una comunidad mayoritaria. Entonces ya hay apropiación cultural. Cuando es dominante a la cultura a la que se le está usando. O sea, bajo ese punto de vista, por ejemplo, no sé, Halloween, entonces no sería necesariamente una apropiación cultural, aunque en realidad, claro, uno dice, lo he visto en películas gringas, pero es de la cultura celta, si no me equivoco, ¿cierto? Y entonces, claro, podría tener que ver la globalización, que también es un término que aparece, ¿cierto?, cuando hablamos acerca de apropiación cultural, ¿cierto? Sobre todo para quienes un poco niegan el término de apropiación cultural como algo negativo, ¿verdad? Y lo emparentan un poco más con lo que es la apreciación, que es algo que mencionaba el profe, ¿cierto? La diferencia entre esas dos. Vuelvo, no sé, pues, ¿qué cosas podrían tener que ver, ¿cierto? Digamos en concreto, que estuviéramos fallando quizás y apropiándonos culturalmente. Gaby dijo algo acerca de los dreadlocks, ¿cierto? Yo en alguna página vi, no sé, si los vas a ocupar, preocúpate de saber qué es lo que significan, o como un gesto como de respeto hacia la cultura, pero no sé, la verdad, no sé cuál es el límite entre uno y otro. Es difícil. Sí. Sí. También lo que pasa es que los negros son los únicos que pueden usar las dreadlocks. O sea, una persona blanca que usa dreadlocks, se les puede caer el pelo y les va a quedar mal. O sea, pueden botar sangre y todo. O sea, naturalmente
la gente blanca no puede usar dreadlocks. Yo Tiene lo razón, desconocía, Dani. no sabía eso. Mm. ¿En serio? ¿Se cae el pelo? ¿Se te puede caer? Es que por Es fuerte. sangre, por cultura, por origen, el cuero cabelludo que está preparado es claramente de la gente de color, no la gente blanca. Exacto. Y además hay bebés que usan o sea, tienen los dreadlocks. O sea, es una manera de que ellos puedan tener su pelo libremente, felizmente. En cambio, los bebés blancos, chiquitos, no, obviamente no pueden usar dreadlocks, no pueden usar trenzas. ¿No? Yo creo que igual es complejo ponerlo en términos como de naturaleza, como si solo pertenecieran a una naturaleza, porque, no sé, los seres humanos en general van cambiando, van tomando decisiones, van renunciando incluso a sus propias naturalezas. Me parece que lo problemático es más bien la intención de uso que se le da, en este caso al dreadlocks. El vaciarla de ese contenido que hablábamos delante. Me pongo en el caso también qué pasa con estas personas que de pronto deciden, qué sé yo, llevar vida como de monjes budistas o la práctica del yoga, qué sé yo, si está lejos del significado como, o de la intención como más propia de esa práctica, a lo mejor podría ser como cuestionable en algún sentido. Podríamos incluso pensar también en lo que pasó en la revuelta del año pasado en Chile, que aparecieron muchas banderas y simbologías mapuches, por ejemplo. ¿Habrá ahí algo de apropiación cultural o responderá más bien a otra cosa? Es complejo eso. A mí sí, eso por ejemplo de los mapuches, en alguna guía, no sé si de tercero o cuarto medio, argumentación, no sé cuál vimos, pero argumentación. Estábamos viendo justamente una foto que subió Pedro Cayuqueo a su Twitter, y es una foto de una joven con la bandera mapuche, ¿cierto? Creo que con vestimenta también mapuche, y recibió comentarios súper mala onda en algunos casos, porque la joven era blanca y era de ojos azules. Entonces, Claro. las personas que comentaban decían, oye, pero esa no es ni mapuche, y como que la acusaban de apropiación cultural, como de estar a la moda incluso, ¿ya? Y Pedro Cayuqueo y la joven en cuestión tuvo que salir a defenderse, ¿cierto? Y decir que ella realmente era mapuche y que tenía a su abuelo del 100% mapuche y su papá era mitad, y, o sea, en el fondo, claro, probablemente sus rasgos más evidentes no eran mapuche, No era. ¿cierto? Pero sí lo era en realidad, y claro, tenemos de repente esa idea preconcebida o el prejuicio, ¿cierto?, de cómo es que tienen que ser los mapuches o qué rasgos son los típicos o característicos del pueblo, ¿cierto? También, no sé, las mascarillas, por ejemplo, con la bandera, o bueno, un montón de cosas, Candy Chin que salió a partir también del estallido y Mucho. de la causa, ¿cierto? O sea, pero, perdón, eso también podría significar en algún sentido que a veces acusamos de apropiación cultural a otras personas desde la caricatura que nosotros tenemos también. O sea, Claro. tú no puedes andar así, o sea, porque la caricatura que yo tengo me dice que no te corresponde. Eso también es complejo. Sí, pues, o sea, también puede pasar con los blancos, pues puede ser que alguien que se ve evidentemente blanco pueda tener ancestros afro, ¿cierto? Y que estemos acusándolo de apropiación cultural. Puede ocurrir. Por eso, igual, lo mismo que hablábamos el otro día, la policía de la apropiación cultural también es compleja, pues. O sea, es más o menos similar a lo que existe con la cultura de la cancelación. Un arma de doble filo también puede ser. A mí me parece Que que igual para acusar a alguien, la profesión cultural tienes que estar tú bien informado de quién es, qué está haciendo y ese tipo de cosas, como de dónde lo está sacando, por qué lo está copiando o algo así. Lo mismo que con la cancelación, también tenés que estar informado de qué hizo, qué no hizo, por qué dijo algo al respecto o no.
Igual es complicado en las cosas que se digan así nomás, creo yo. Ujú. Yo creo que No a sé, yo, lo mejor fácilmente, perdón, a lo mejor lo más fácil de identificar como negativo es como las intenciones comerciales, tal vez detrás de esto. El Ujú. detalle fino de otros tipos de apropiaciones culturales tal vez son un poquito más complejas. Yo, por ejemplo, recuerdo alguna vez haber visto el Festival de Viña que salía Jepe y tenía como un cuerpo de baile haciendo unos bailes muy como andinos, étnicos, que eran súper distintos a la música que estaba tocando. Me pareció súper raro, súper raro. eh, como que tocaba reggaetón, pero con música andina. claro, Era como un reggaetón andino, como Bravísimo. un perreo andino. andino, claro. Y hasta qué punto también vamos a ser puristas también, no sé. Eh, ¿Se pueden hacer esas mezclas? ¿Es correcto? ¿No? Yo no lo sé, es súper difícil establecer nuevamente ese límite. O sea, yo creo que en este caso las culturas andinas tendrían la voz en este caso que decir si es que es correcto o no es correcto, porque de repente uno juega como a ser juez, ¿cierto? O jueza de qué es lo que está bien y lo que está mal, cuando en realidad tendríamos que preguntarle, por ejemplo, a los mapuches o a las culturas andinas o así, ¿cierto? Si es que ellos consideran que eso es o no es apreciación o apropiación cultural en este caso. Claro. Probablemente para ellos no tiene una necesariamente una visión negativa respecto al asunto y nosotros le estamos poniendo mucho color. Ujú. Yo, También yo puede ser. recuerdo haber visto, perdón, estoy hablando mucho, me cortan nomás. Ujú. Hay un documental que se llama Calafate Zoológico Humano, y me acuerdo una imagen de ese documental en donde, bueno, la historia era como que repatriaban el cuerpo de eh, algunos indígenas Selknam desde Suiza, donde habían sido utilizados como parte de estos zoológicos humanos que hubo en el siglo XX, y repatriaban un cuerpo de ellos. Y lo repatriaban en bolsas de esas como de feria que usan los inmigrantes en general, como esta, no sé si han visto esos cuadriculadas, que es la típica, como tiene una carga Los simbólica, bolsos matuteros. claro, y la repatriaban para acá, lo recibía el gobierno chileno y le ponían un féretro y una bandera chilena y cantaban el himno nacional. Y eso era como y lo hacían muy normalmente, muy, no sé, parece que nadie les dijo ahí que había algo que era, primero, muy fascista y segundo, muy censurable, digamos, o sea, muy poco empático con una comunidad que fue arrasada, como una etnia, perdón, que fue arrasada. No entendieron nada, no entendieron Wow. nada si hicieron No, eso. no cacharon. Qué horror. Qué horror, eso mismo. No sé, ¿qué ejemplos se les viene a la cabeza cuando hablamos de algún famoso, algún famosa? ¿Tienen algo por Oh, ahí? a mí, Un el ejemplo blackfishing. más concreto. O sea, yo que siempre estoy muy metida en redes sociales, he visto que mucha gente ha hablado del blackfishing y que han acusado a muchos famosos de hacerlo, y que es cuando, por ejemplo, bueno, he visto solo casos de mujeres, así que voy a orientarlo a ese pronombre, que alguna influencer, no sé, pues se broncea o se maquilla para verse más oscura a lo que realmente es, o adquieren rasgos afroamericanos solo como por, no sé, por vender más, como para hacerse parte de esa comunidad que igual es un poco más, ay, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero es cuando se adquieren rasgos que no, o sea, afroamericanos que claramente no les pertenecen. O sea, se broncean más, muchos más tonos de los que son, y solo para las redes. O el blackface también, que es cuando, no sé, a alguien blanco lo maquillan de café o de negro, como para interpretar personajes afroamericanos, igual. Y encuentro yo que eso es grave. Totalmente. Al igual que Vicky, he visto mucho en redes sociales que se ha normalizado, o bueno, no sé si es que ya desde antes, pero últimamente veo más
que antes el blackface, o sea, como algo muy común. Y eso está muy mal, o sea, en realidad está muy mal porque tiene un trasfondo del cual nació para ridiculizar a los esclavos, o sea, ya desde ahí ya está mal. Y además que el color de piel de los negros no es un accesorio que uno se quita y se pone como cualquier cosa. Cuando son los negros discriminados, asesinados por su color de piel, es horrible. Entonces, siempre veo imágenes, por ejemplo, la otra vez vi una de una china que se pintaba toda de negro y se ponía el pelo rizo. Y habían algunas personas que decían que no, que eso es, hay que apreciar el arte, que se sabe maquillar muy bien y no sé qué, cosas así. Entonces creo que se está normalizando algo que es apropiación cultural. Y también lo usan mucho, por ejemplo, hubo una tendencia hace tiempo que era de hacer como, o sea, imitar personajes, hacer de, por ejemplo, Esmeralda, no me acuerdo muy bien de qué era, pero es un personaje de Disney, una película, y una chica que es blanca se pintó más oscura para hacer el personaje, entonces es como que está muy normalizado ahora. Sí, está súper normalizado en redes. Bueno, Ariana Grande la habían acusado de blackfishing. También. Y es que eres notoriamente, se ve mucho, en fotos se ve mucho más bronceada, más oscura de lo que realmente es. Hace un tiempo igual estaban como cancelando a las hermanas de uno de los artistas que yo soy fan, por lo mismo. Y ellas salieron a pedir perdón, que en realidad no sabían qué es lo que estaban haciendo, y es que eran muy notorios, o sea, eran como que 4 tonos más de su tono real y ella teniendo como los ojos azules. Era como muy notorio que lo hacían, entonces el exceso de bronceo con lo que tiene detrás una persona de color es súper grave, creo yo. Y Y lo esas mismo son, que lo del pelo, o sea, usar el pelo con muchos rulos o quererlo afro, siendo que hay gente de raza que no, que no las contratan por si no se alisan el pelo, entonces... Exacto. Sí, también le están quitando como el protagonismo que tienen los negros, pues, y las negras. Claro. O sea, es como que cuando tienen la oportunidad de salir a la luz, no los dejan. O sea, también se apropian de eso. Entonces, no Claro, es un accesorio la piel. no. Por ejemplo, me acordé de una historia que me contó mi hermano, de él, una anécdota. Mi hermano cuando estaba más chiquito, a él le tocó hacer como de el negro chirino, era un personaje de la historia de Venezuela. Entonces, para el acto, lo escogieron a él, siendo blanco, y había o sea, en su curso, o sea, ¿por qué no lo escogieron a él y no escogieron a mi hermano, que es blanco, y lo pintaron? Entonces él dice, Gabriela, yo creo que yo cometí blackface, pero no fue culpa de él, fue culpa de la profesora. Siguiendo más o menos la misma línea, he visto otros ejemplos que no sé si califican como apropiación cultural, pero han sido acusados al menos como apropiación cultural. Por ejemplo, cuando hay actores o actrices que interpretan papeles, no sé, pues de gente que tiene problemas, ¿cierto?, para caminar, tetrapléjico, cuadrapléjico, o no sé, pues otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, hay actores que tienen estos problemas, entonces, ¿por qué no utilizan a esos actores que están ahí, que están disponibles, que han vivido en carne propia, ¿verdad? Lo que significa tener algún problema físico, y entonces utilizan a actores que están completamente sanos para interpretar estos papeles. También he visto ese tipo de acusación. Yo no sé si, la verdad, entra el mismo término, no sé si eso es necesariamente cultural, ¿ya? Pero vemos un problema similar, ¿cierto? Como un poco, quizás no en el afán de caricaturizar, pero desde el desconocimiento, si no me equivoco, hubo una actriz que
tuvo que interpretar a un papel que era originalmente para una mujer asiática. No sé si fue Emma Stone o alguien similar, ¿cierto? A ella, que es rubia, ¿cierto? De ojos claros. Y después de que hizo este papel, tuvo que pedir disculpas porque no se ajustaba a la descripción del personaje original, que no sé si venía del cómic o de alguna novela, ¿cierto? Pero claro, no tenía nada que ver con el personaje original. Oye, y en el cómic una duda, no sé si la manejan. Eh, ¿En el cómic se dará algo de estos fenómenos cuando los dibujos animados japoneses o cosas así tienen los ojos grandes, ¿cierto? Tienen aspectos más occidentales que orientales en algunos casos? Eh, ¿Cabrá en alguna medida dentro de esta categoría de apropiación cultural? ¿O es al inverso? No sé. ¿Qué Yo opinan? creo que a la inversa, pero no sé, las chiquillas no sé qué opinan. No Como, sé. Profe, no entiendo muy bien. O sea, viera que ¿hay alguna razón para que los dibujos animados japoneses tengan los ojos grandes y cosas así? No sé. no, no creo, No, yo realmente. tampoco creo. Es que Bueno, igual no Yo sé, creo es que, que no sé. yo creo que cae más como a la inversa, como en el hecho como de que la cultura japonesa o china o lo que sea, ¿cierto? Como que ha sido más marginada, ¿verdad? Y entonces para poder entrar quizás en otros mercados ha tenido que poner los ojos más grandes a sus personajes, Claro. o quizás hasta desde el punto de vista de la vergüenza de quizás de tener esos rasgos, es que han adoptado otros. Que no son propios quizás de su propia geografía, ¿cierto? Entonces, creo que va Como como que han sido víctimas más bien qué que han víctima. caído en la apropiación cultural. Mm. eso. Yo creo lo mismo que la profe. Es como Ujú, cuando las negras se alisan el pelo para conseguir algún empleo, para entrar a algún sitio. exacto. Creo O que... sea, o sea, O también el ponerse rubia, ¿cierto? Que al menos Ah, en nuestro exacto. país, o en muchos, ¿cierto? Yo he estado rubia también, pero no para conseguir pega, pero en algunos casos eh, he escuchado, ¿cierto? Que no sé, pues para tener ciertos cargos públicos, o ser gerente, o sea, gerenta, por ejemplo, o tener algún cargo que, no sé, reviste como algún tipo de, no sé, prestigio, tienes que estar más rubia. Y de hecho, si uno ve, o ve hasta hace unos años atrás, veía las figuras de gobierno, todas eran rubias y no necesariamente eran naturales, ¿cierto? Pero era como era como que todas iban casi al mismo estilista, ¿ya? Tenían más o menos los mismos tonos. sí. Oye, van quedando algo así como 5 o 6 minutos. Tal vez podamos ir tirando algunas ideas, conclusiones para poder cerrar. No sé, yo creo que algo dijeron importante hace un rato, que era reforzar esta idea de la apropiación cultural como asimétrica. Parece que tiene que darse esa condición donde hay alguien que pertenece a una cultura dominante frente a otro que no lo pertenece. Eso. Antes que se me olvide, yo quiero decir que mi tesis, infundada por supuesto, es que los gringos se apropiaron culturalmente de nuestros completos, ¿sí? Y hicieron los hot dogs sacando la palta y son más malos. Por eso la foto. Conclusiones, chicas, para ir redondeando. Am, La profe se fue. ¡ah! No, por ahí está, yo creo que se está reconectando. Esperemos. Sí, a ver, Pero, ¿con qué se quedan de lo que conclusión. hemos conversado? ¿Qué les hace sentido? No sé. Que hay que informarse antes de usar, hacer, decir algo acerca, bueno, si sabes que el trasfondo de alguna etnia o algo así. Informarse. Y si lo van a usar o hacer, que nunca sea con una base a la burla o algo así, o un disfraz. Gaby, no sé si hemos tenido problemas técnicos hoy. Problemas tengo. Estábamos tirando conclusiones finales para ir redondeando. No sé si Gaby, Ámbar, no sé. Si están por ahí.
Yo Igual estoy que acá, pero no sé si... Ah, ya, dale, Gaby. Dale. No, sí, y estoy de acuerdo con Vicky, con todos, la verdad. Eh, eh, Eso, o sea, hay que abrirse también a aprender cosas de las que uno no sabe y aceptar que no todo es lo que se ve a simple vista y ya, sino que hay cosas que tienen un trasfondo y hay que aceptar si algo no se puede usar o no. Y que es preferible también preguntar a personas propiamente de esa cultura, porque son los que mejor nos pueden dar esa información. Exacto, estoy de acuerdo contigo. A mí me gustaría quizá como poner para un tema, para un próximo capítulo, esta idea de la generación de cristal, porque cuando hablamos de términos como con la cultura de la cancelación, como la apropiación cultural y otros términos, de repente se tiende a ridiculizar un poco esta sensibilidad, ¿cierto? Entre comillas, o esta nueva sensibilidad. Entonces, veamos si es que tiene asidero o no tiene asidero esta acusación, ¿cierto?, de la generación de cristal. Sobre todo porque tenemos aquí a la generación Z, yo creo, ¿cierto? Entonces, y nosotros ahí que estamos en la transición en la generación X, ¿cierto? Que no somos un poco aquí, un poco allá. Entonces, para ver si es que podemos seguir ampliando un poco esto que tiene que ver con los problemas o las expresiones que vemos, ¿cierto?, en las redes sociales últimamente, y cuál es cuáles quizás son los puntos de vista alrededor de estos términos. No sé qué quiere decir Felipe también. No, yo creo que en algún sentido también este tipo de asuntos tienen que ver finalmente con visibilizar a los demás. O sea, en la medida que yo no tengo diálogo con otras personas, otras culturas, se genera este desconocimiento, desconexión, y que lo único que pueden producir finalmente es un poco esto, como la generación de caricaturas, abrirle espacio como al comercio con elementos que pueden ser simbólicos, pero que la gente a lo mejor los desconoce. O sea, yo creo que para mí finalmente un poco termina siendo eso, como la anulación del otro genera todos estos vicios, como la cultura de la apropiación, o sea, perdón, la apropiación cultural. Sí, y pido disculpas por mi completo de fondo, a lo mejor no era intención bajarle quitarle importancia a la discusión. Fue desafortunada tu Esa, elección. la asumo, la asumo. Todos cometemos errores, Oye, no te muchas preocupes. gracias. Muchas gracias por este capítulo. Y bueno, quedan invitadas, y bueno, también quienes nos escuchan quedan invitados e invitadas a participar, ¿cierto?, de los próximos capítulos, aunque quizá ya no estemos en periodo de clases, ¿ya? Ojalá que esto no muera, que no muera ahí a fin de año, ¿ya? Pero estamos tratando ahí de que sobreviva Ojalá. el canal, ¿ya? Muchas gracias, chicas, y también, profe, ¿ya? Gracias a Cariños. ustedes. Gracias. Estén bien. Chao, Nos chao. vemos. Adiós. Chau, chau.